Señores, llegó el segmento, porque los demás son los segmentos, pero este es el segmento. Sí, la Biblia habla. El segmento que sale después del culto. Es el lema, la es gente el ya lema. saben, después del culto. Es el lema. Señores, bienvenidos a Vamos a Hablar, como habíamos dicho ya, el segmento de los viernes, el segmento. Y en este momento tenemos a nuestra amiga, la bella Yatna, que nos va a decir dónde vernos, además de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Vamos a Hablar, y en TikTok, Instagram, Team Vamos a Hablar. También si deseas apoyarnos para que podamos seguir creciendo, te invitamos a que le des al icono de gracias. En ese icono ahí tú nos puedes aportar con hasta 100 pesos, 150 pesos, $1 para los gringos. Sí, porque y tú no nuestro quieres hablar de amigo dólares México. ahora. Bueno, es que lo que pasa es que la opción que nos aparece es en dólares, pero usted también puede dar en pesos. Sí, aparece sin en ningún pesos también, en problema. 100 pesos en adelante. Así que le vamos a agradecer. Y si no, pues comparta nuestro contenido, denle like, suscríbase, activa la campanita para que le lleguen más videos. Gente, en esa misma línea de comentarios, estamos ya en la Biblia Habla. Ustedes saben que tenemos varias semanas en una serie, ¿verdad? Sí. Estamos en la serie del infierno, el estado de los muertos y demás cosas. Hoy vamos a hacer una pausa para que la gente refresque su mente y retomamos el tema la semana siguiente. Pero hoy vamos a hacer una especie de debate a raíz de un tema que estuve debatiendo, valga la repetición, con un compañero mío hace unos días. Ustedes saben que la Biblia dice en Mateo 11:12 que desde los tiempos de Noé, de Juan el Bautista, hasta nuestros tiempos, el reino de los cielos sufre violencia. Sí. Y que solamente los violentos valientes, lo arrebatan. Y cuando hablan de violentos, se refieren a esas personas que tienen la capacidad de enfrentarse al enemigo, ¿verdad? Claro. Le da Bien, pecozón. de En darle otras pecozón a traducciones galleta. dice valiente. Los valientes también dice. Y hay un tema en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, que luego de que se narran las últimas palabras de David como rey, se narran o se mencionan a un grupo de personas que son llamados los valientes de David. Pero adentro de esos valientes, a pesar de que hay una lista de como 30 y 37 por ahí, de hombres, hay 3 personajes que de los valientes son los más sicarios. Yo voy a leer la cita para que tengamos la referencia y así lanzar la pregunta para que cada quien dé su opinión. Yo me siento aquí como muy chiquito. Y yo, ven acá, No es que tú eres chiquito, men. No, tú es eres chiquito. que el cojín que yo pongo aquí. No lo pusiste. Entonces, muy alta. segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8 en adelante, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita. Nos quedamos con José solamente, ¿ole? Principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que es el mismo personaje, que mató a 800 hombres en una ocasión. Es el primero. Sí. Él solo, 800 en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla. Se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Oigan esta vaina. Se cansó y se quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ya tenemos a José, que fue el que mató a los 800, y a Eleazar, que fue el que se quedó con la espada pegada. Entonces, después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Oigan esta vaina. Escúchame, Gabriel, porque ahora mismo llegó una doña que está viendo al hijo viéndolo en el celular y dijo, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué versículo que él está leyendo? Repite el versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 8 hasta el 11. 11. Entonces, ya tenemos ahí a José, que fue el que mató a los 800 él solo. Sí. Tenemos a Eleazar, El que de la fue el que se le quedó la mano pegada a la espada. Y tenemos a Sama, el que se paró a defender el campo de lentejas. Defendió su... Exacto, defendió la comida. Ay, la madre. De esos 3 tigres,
de esos 3, porque hay muchos nombres ahí, pero esos 3 son los más valientes, dice la Biblia. De esos 3, ¿cuál de ustedes creen que es el más abusador? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Por qué no analizamos los 3 primero? Vamos a ver. Vamos a analizar. Vamos a analizar. O sea, dice que José mató él solo 800 hombres. Es un bobo. ¿Quién se atreve a matar 800 hombres? Sach, no puede uno con uno. Oye, ¿verdad? un ejército, loco. Un ejército viniendo en contra. Y el machete. No. Y que en ese tiempo no era como uno di que con machetico y caldero. No era así. Era una cosa. Era una. No, y que ahí no te relata de que 800 hombres. Quizás tú piensas, son 800 muertos, señores. ¿Cómo Tú el que iba a la guerra en ese Era tiempo. para matar. Era un Hasta en ascendente este tiempo. En Ucrania y Rusia nos están dando besitos, Bueno, para que tú Pero veas. chequea un asunto. Aparte de ese asunto, este hombre no está peleando con gente amarrada. Que él llegó a darle machetazo y ya. Hay gente tirándole a él también. No es jugando FIFA en niveles easy. No. Están dando Y ni también. dice Están tan dando. Claro que Por sí. lo menos el versículo 8, que es donde habla de él, no dice si él murió. No No murió, murió. él ganó Porque de 800 hecho, hombres, después sí. de que narra eso, dice que David dijo que yo como que tengo 6, quiero beber agua del pozo de Belén. El fuego. Y esos 3 tigres se embararon de que a buscar el agua. Está loco. Tú te estás volviendo loco. Sigue con Ese es el Eleazar. primero, Que Eleazar. también, o sea, llegando a lo de José, siguiendo ahí, no estamos hablando de que José está cortando, qué sé yo, Y que una hierba. pechuga. No, una no, pechuga. no. Estamos hablando de que le está cortando también huesos. Hueso y carne. Y que eso cansa muchísimo. Y que otra cosa, 800, que por lo menos tú puedes ver que por lo menos 100 machetazos tiene. Él tiene pile de yaguazo, Por lo menos, Exactamente. pero ven acá, Y de Es que- yaguazo. por lo menos, óyeme, por lo Él menos no ha hecho 100 Norri. machetazos en la espalda Él tiene no ha que hecho tener. Norri, ni como que sea ni Steven Seagal. Él aguantó golpe. Es que hasta 5 que él hubiese matado es mucho para mí. Pero 800. ¿Qué Ok, dice de Eleazar? seguimos con Eleazar. Sí. Dice que Eleazar era uno de los 3 valientes de David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Él dio tanto O sea, machetazo que cogió un calambre. Que quizás Y la se le mano no quedó le así. abría, Ni no le él abría. la mano. men. Puede ser también que no hayas sido tanto la cantidad, sino más bien la El intensidad. tiempo. No, El no, no, tiempo, no. Y la también. intensidad que él tenía Al empuñar. al empuñar. Puede ser Sí, eso. men. Puede, Que no, no, agarraba no. con fuerza la espada, ¿no? Exactamente. O sea, vamos Se a le poner... encogían los nervios ahí. Es que- King Kong, King Kong. Es que, Nunca. men, Puede ser que haya como pasado quiera, eso. claro, claro. Y óyeme, José, ¿qué se llama? No, No, ese es Eleazar. 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 Espérate. Pero José, José es el fue el primero. fue 800. 800. Escúcheme, gente, para que ustedes estén de acuerdo conmigo. Porque este es el que yo Él voy a apoyar. encuesta. Este es el que yo voy a apoyar. Este es el que yo voy a apoyar, ok. Este es el tuyo. Escúcheme, señores, 800. Llévense ese número. en sus 800, mentes. señores. Eleazar quizás mató 3 y lo que duró fue 1 hora ahí con uno y dándole. Tin, tan, tin, tan. Hasta a mí se me queda, no. Ahora, tú sabes que cuando tú duras mucho en una posición, tú sueles tomar como un calambre. El calambre, sí. Y que tú no puedes mover el pie o la mano, donde sea. Entonces, quizás eso pasó también, que él duró mucho agarrando su espada y matando gente, que eso Amén. lo provocó que Aunque no... definitivamente cuando tú lo lees a primera vista, tú dices, este fue el más sanguinario. Claro. Claro. Claro que yes. Ese, No dice la cantidad, pero el tiempo en el que él duró Claro. ahí. ese, Sin pum, ese de pum, Franklin pum. Jr. Eso es ese. mucho. No le habla a Franklin Jr. en contra de ti, porque es el de él. Entonces, dale al tercero. El tercero es, déjame ver... Sama. Sama, hijo de Ai. Es el mío. Él entonces, déjame ver, donde había, lo voy a leer desde el principio. Sí. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Trégate. Jehová dio una gran victoria. Oye dice. a este. Óyeme, que Ahí lo no dice que. cantidad. Tú ves, para mí... Es más, No, pero... para de mí- su opinión, para yo Ok, explayarme ok. la mía. Yo he estado escuchándolo a ustedes hablando de un tipito y que mató 800. 800. Y esa vaina. Que eso es un número inefecto comparado con lo que realmente se mataba Sí, en batalla en ajá. aquel tiempo. Y el tipo de la mano, porque el de la mano solo es nada. Ah, ¿usted nunca jugó Nintendo? Sí, claro. se le calambra. Y venía la doña, Eso no es de amigo, nada. Calambra, claro. Frankie, estamos
estaban matando. Ahora, estaba buscando, está frío con la suegra. ¿Cómo así? Por el La comida, la ¿Y qué comida. era lo que estaba cuidando? A la Él le comida. yo me imagino que él le había prometido a su suegra, esa mujer no va a pasar hambre conmigo. No. Porque hay una cosa, no, yo hablando en serio, hay una cosa que hay que tener claro. La valentía y la ausencia del miedo a la Correcto. hora ante las cosas de manera inteligente. Entonces, ¿qué hizo este? Le dio victoria, los demás pelearon. Pero esto me está diciendo la Biblia, que Jehová dio victoria a través de esto. Correcto. Es para mí el mejor. Y que tú tienes que tomar en cuenta también que en este caso él fue el único que peleó. Ah, mira. Los demás huyeron. Solo. Gracias. En el caso de José, Dale. yo pensaba que tú me ibas a apoyar. Tenemos que hablar, tenemos que coordinar los Tenemos que asuntos antes de que coordinarlo. salgamos. Claro. Señores, José, el líder fue ese. Porque José era el capitán. El capitán. Ahí que lo dice ahí. ¿Dónde que lo dice? Espérate. Óyeme. En el- Aquí, principal de los capitanes. Sí. Principal de los capitanes. Adelante ahí. Como un líder. Él solo se llevó a 800. Yo no Él quiero saber, solito, yo no él quiero, solito. yo no quiero saber cuántos se habrán llevado déjalo los compañeros de él. Vete adelante, vete adelante. Barbarazo. Te voy a ver. Elías, óyeme. Sama es lo que dice Cristian. No, no, eso es otra cosa. Estaba callado. Óyeme. Óyeme bien. Escúchame. Sama, Señores, ¿qué se llama? Sama estaba Muchacho. caliente en el pueblo, estaba caliente. Quería Se enfriarse. Se Quería quiso de que enfriarse. reivindicar. Sí, no. Es que, ya yo sé lo que era. Estaba enamorado de una muchachita. Estaba enamorado de una muchachita. Y quiso de que aquí es, porque tú sabes, cuando uno está enamorado, De que, uno se de todo. de que sobresalí. El Uno que- se de todo. no, y que nosotros tenemos un lema de que el que lleve comida es que te ama. Claro. Te ama. Es verdad. Si te lleva Entonces, comida. Sama era un buen dominicano. Pero no por buen dominicano, no quiere decir que José, para mí, fue el más asesino de todos. Óiganme. Ahora, Vamos a ver, yo me porque yo imagino, conozco- yo me imagino a Eleazar llegando a su casa. Ese hombre con la mano ahí. Y la mujer, mi amor, dime. No, ahora se cuida que te machetazo. y quizás ahí temblando así. Mira, para mí es Sama. ¿Por qué? Estoy diciendo. Porque déjame Ahorita explayarme. dicen, ahorita dicen que fue coordinado. Sí, güey. Déjame explayarme. Dale. Lo primero es que dice la Biblia que los filisteos están acampando en el Valle de Lentejas. Eso es lo primero. Mierda. Están acampando ahí, No digas que ellos están ni que pasando ni que le están carrileando. No. Ellos están acampando, tienen el campamento montado. Y el tipo se paró en el medio del campamento. Vengan todos que me los voy a llevar. Él solo. Él solo. Él solo. Lo que dice que el pueblo entero se embaló, incluyendo a José e No. incluyendo a Eleazar. De acá. Pero claro, estaban en el Dice ahí que ejército. todo el mundo se embaló. Espera, Claro, espera. estaban Lo dentro cual del es. ejército. Mire, Déjame charlatán. leerlo. Oye lo que dice. Si ese hombre había sido dominicano, había entrado diciendo, ¡es para afuera, que va! Así mismo. Oye lo que dice ahí. Es que eran parte del ejército de David. Oye lo O que sea, dice. debieron Después estar. de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los Dale. filisteos, Sí, ¿cómo lo voy a oye, matar? Dale. se habían reunido en Lehi donde había un pequeño terreno Sí. de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Ajá. Entonces él, Atento Oye, a él. él, ese tenía, ¿te digo cuánto? 4 timbales y 8 guardados de repuesto. Se paró en medio, Dale. de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. No dije que mató de 800, mató a los filisteos. ya. A tú el que estaba ahí se fue. Ya. A ver, a ver, a ver. Dale. José mató 800. Sí. Ajá. Eleazar mató, sabrá Dios cuándo. Sí. Sama, 3 gaticos. No, dice. Ay, no, Oye, No, no, dice, pero. mató a los A los filisteos. filisteos, está hablando del ejército. Oye, Pero en la batalla. Y así Dice dice bueno, que de Jehová- último. No. Pero y de espérate, último. espérate. Usted de adelante, Es vaya que- usted de adelante. Jerry. Vaya usted de adelante. Déjame aquí atrás. Déjame aquí atrás. Ok, ya. Terminaron 3. ¡Pum, pum, pum! Jerry. Ya. Dije yo. Es que supongo que este es un resumen de distintas de batallas. batalla, no es la misma. No es la misma. Pero tú No es dices la que es la misma. misma. No, yo no digo, hermano. Yo dije que el tipo están reunidos ahí. Sí. Los filisteos están reunidos porque Pero yo tú me vas a... Espérate. Dale. Tú dijiste que José y Eleazar se embalaron. En esa sí. Oye, en esa sí, claro, pero- sí, pero- claro. Espérate. Porque Ok, nosotros- vamos a entender. Por eso que yo digo. Vamos a Oye, hay una frase ahí que ya dijo ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da a demostrar que el tipo era un criminal de criminales ahí? Dice que Jehová dio La batalla. Dios. Sí, pero no uses ese argumento porque también lo dice Eleazar. Ahí vamos a perder. Ay, es que me... Ahí vamos a perder, ahí vamos a Jehová perder. le dio la Yo por el victoria. mío. No, claro. Que Es se que- defiende Eleazar. él. Mira, charlatán. vamos a destacar algo.
Estamos hablando del ejército de David. Ajá, de los Dentro valientes. del ejército, los valientes estaban José, Ajá. estaba Eleazar y estaba Asa. Sama. Entonces, se supone que estos tres debieron haber participado en cada una de estas guerras. Y ahí es que voy. Estamos haciendo un resumen, o en este pasaje, Ajá. resume diferentes guerras. Etapas. Diferentes victorias. Gracias. Entonces, destacaron a José en una victoria donde él tuvo Un desempeño 1A, El mejor, 800. el mejor. Fue 800. Según el espíritu de profecía de Yeuri, yo era 1000. Yo era 1000. Óyeme. Mira, dice yo 800. Óyeme, yo estoy serio. Ellos eran Patriarca y 1000. profeta, y Yeuri habla hoy. Ellos eran 1000. José se la envió 800. Eleazar 150 y Sama se terminó de los 50. Los 50 charlatanes. están comiendo. Oye, José a la cabeza, capitán, el líder, hermano. Se fue adelante. 800 se la envió. Mire. Él solo. Eso no lo digo yo. Eso lo hice. La Biblia. Pero el punto es que no está hablando de una guerra en específico, Ok. sino de distintas guerras. Y en esta que ganó Sama, Eleazar y José se embalan. Sí, porque están ahí. incluidos en el El mismo ata que habla, como dicen ejército. los peloteros. Están incluidos en el mismo... Son parte del ¿No vale- ejército de no vale de David. nuevo? ¿Dónde dice? Entonces- que diga que Sama, que Eleazar Pero aquí y dice, José se embalaron. escucha. Y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Todo, incluía ¡Ya! al pueblo, Ya. todo. ejército, En buen todo. dominicano. Y tú el mundazo se embaló y Sama Está se bien. quedó. ¿Dónde estaba Sama cuando José peleó con 800? Ahí Estaba al lado ahí de él. peleando. ¿Al lado de qué? Peleando. Mira, capitán, es mi capitán. Ajá. Pero él mira, óyeme. El Entonces, después cuando viene la sala aquí, que le toca a Sama pelear, él hace que es el capitán suyo, búscalo después. El punto Hablamos es mal. que en esa guerra de José, que mató 800, él fue el que brilló. Porque él fue el Exacto. que mató 800 él solo. Mira, Sama es tan duro que los Gloria a Dios. muñequitos utilizan su nombre para poner a la gente fuerte. Es verdad. Sama, todo el mundo hace. Es verdad que nos Matan. El tipo es duro. Caño Sama, Kamisama, todo el mundo hace Sama para allá. Ahora. En verdad hay que dársela a Sama. Sabe Hay mejor. que dársela. Yo tengo una pregunta ya, partiendo de las características, ¿verdad? Según, por lo menos lo que hemos leído de estos tres individuos. ¿Y estos tres individuos se podrían encontrar en la iglesia de hoy? Claro que sí, claro que sí. De hecho, Adelante, Gabriel. de hecho, recuerda, hay un punto importante de esta lista. Y es el hecho de que aquí en 2 de Samuel lo presenta al final de la historia de David. ¿Cómo así? O sea, cuando después de Ya. que David da sus últimas palabras, se enumera el listado de los valientes de David. Ahora, en Crónicas lo mencionan al principio de la historia de David, del reinado de él. Desarrollame eso. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Sí, dale. Leímos al principio. Sí, adelante. Leímos al principio que en Mateo dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros tiempos, el reino de los cielos sufre violencia Sí. y solamente los violentos lo arrebatan. Sí. Entonces, el hecho de que los valientes se estén contando tanto al principio como al final del reinado, da a entender lo siguiente. Usted, para ser contado dentro del grupo de los valientes de Jehová, debe cumplir con ciertas características. Debe cumplir con la característica de José. José. Sí. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas en contra y usted debe ser capacitado para enfrentarlas y matar a todo el que quiera Toda matar su esa fe. vaina. 800. Si vienen 800 a 800 mejor. que vale el machete. Y el machete que usted... comente, José. Espiritualmente J. hablando, Sí, espiritualmente sí, sí, hablando. sí. Por si acaso. Recuerden que la Biblia le espada de dos filos Sí, y con eso que usted le va a dar, oye. exacto. Entonces, tener la respuesta como siempre Jesús la tuvo. La Biblia dice, a la ley y al testimonio, todo el tiempo con la Biblia. La palabra dice. Bien. Entonces, también se debe tener las características de Eleazar. ¿Me entiende? Por más que venga la gente, usted debe tener la palabra de Dios tan arraigada que no se le salga de la mano. Amén. O sea, tú puedes darle, Wow. pero que el enemigo no te haga desfallecer. Wow. Coge Hay calambre. que darle. Coge calambre ahí. ¿Me con la entiendes? Biblia. Ahora, cuando venga Apegado siempre a la verdad. a la verdad, Que la espada. la que palabra de Biblia. Dios. Exactamente. Ahora, como Sama, hay que también tener esa gallardía. ¿Y por qué tú me le pones como más ganas? Porque es el Sam? mío. Porque en este tiempo, hay muchas personas corriendo de la iglesia. Hay muchas personas Espérate, apartándose. Gabriel, espérate.
Espérate. Dele. ¿Cómo así, hermano? Que hay Sí, gente que está men. corriendo de la iglesia. Claro, de hecho, hay personas que por cualquier quita meta paja se van de la iglesia. Y no solamente se van por eso, se van porque el mundo los atrae, se van porque yo tengo un concepto diferente al que la iglesia predica, se van porque en esta iglesia no hay aire y en aquella sí, se van porque allí cantan así, aquí cantan allá. Hay mucha gente corriéndole a lo que Dios estableció. Y conste que nosotros estamos en medio de un conflicto bélico espiritual. O sea que estamos Sí, también sí, en una batalla. correcto. Y Por solo eso los estamos- valientes la Y arrebatan. solamente los valientes, no de David, sino del Señor lo arrebatan. ¿Me entiendes? Entonces, Sama fue el que se tomó la decisión de que mientras los demás estaban corriendo, él decidió mantenerse. Y tú sabes lo difícil que es mantenerse parado cuando todo el mundo se está embalando. Loco, es difícil. Ahí. Sí, porque lo que Con la pasa... verdad empuñada ahí. Exacto. Lo que pasó en ese sentido es que muchas veces, cuando la mayoría de la gente se inclina a una decisión, Claro. no necesariamente es el que tú, o sea, que ellos tengan la razón en ese sentido. No sé si... Sí, 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 se sí. entiende, se entiende. Entonces, también, cuando la mayoría de gente se va o se aleja, hay algo que en realidad te atrae, o sea, como que te va como llevando chin a chin. Es que Y Sama, eso fue lo que trató más Sama. O sea, Sama se hay un quedó refrán, ahí. Defendió- hay un refrán defendió que su dice de que posición, mayoría defendió. gana. Defendió. Mayoría gana. Exactamente. Y hay un asunto, hay una frase que me dijo Nelson en tu iglesia una vez que yo prediqué allá. Él me pidió una canción al final de la prédica y yo no podía cantarla porque la iglesia me pidió otra. ¿Me entiendes? Yo no tenía fuerza para una. Entonces, al final dije que no, que la mayoría pidió eso. Y él me dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Él me dijo, recuérdate que la mayoría pidió que se crucificaran a Jesús y estaba equivocada. Nunca se me ha olvidado esa vaina. Porque el asunto que hace resaltar a Sama es el hecho de que él se ha mantenido en pie cuando la mayoría se embaló. ¿Tú me entiendes? Entonces, muchas veces tú ves a la gente corriendo y tú ni siquiera preguntas y comienzas a correr también. Porque tú sabes lo que te está librando, ¿me entiendes? Entonces, mientras la gente esté corriendo, es el momento en que nosotros deberíamos estar más arraigados a la fe. Que quiero leer una cita cuando Tú ustedes... sabes, Sí, mira, hay una cosa que me llega escuchando hablar de este personaje y de lo que él hizo en el lugar donde lo hizo. Y es que hay gente que puede estar, y alguien aquí necesita escuchar esta palabra, hay gente que puede estar ocupando el lugar que Dios tiene para ti y que tú no lo tienes simple y llanamente porque tú no te has puesto en movimiento. Así es. No estamos hablando solamente Así es. de asuntos espirituales, estamos hablando hasta de posiciones de trabajo. Hay gente que está desempleada en su casa, simple y llanamente porque no quiere salir a entregar, a llevar un currículum. Huye. Para que me esté entendiendo, este muchacho sabía que ahí había alimento, sabía que eso se necesitaba en el pueblo. Y él dijo, no, espérate, eso es de nosotros, eso nos pertenece a nosotros y ustedes van para afuera ahora. O sea, hay gente que debe de entender que en ocasiones, siempre, creo que en todas las ocasiones, Dios tiene el propósito de hacer algo contigo, pero tú tienes que ponerte en movimiento para que eso se haga. Correcto. Porque sentado haciendo nada, aunque Dios quiera utilizarte, si no te usa sí, a ti, va a utilizar a otra gente. Normalito. Mejor que tú ¿Y seas. tú, y tú sabes qué es lo lindo de aquí? Que el Señor le dio la victoria. Normal. Se la dio. No fue que ellos... No Eran fue- mayores números, Peleando pero con Jehová 50. tiene un propósito. Pero Peleando chequea la con idea, 50 chequea la idea. con Ellos sabían pelear. Sabían contra quién tenían que pelear. Pero quien le dio la victoria fue Jehová. Exacto. Ahí no dice la Biblia que José ganó, no dice que Sama ganó, no dice que Eleazar ganó, sino Dios que le dio la Jehová dio la victoria a través de Es ellos. que si el Señor no estuviera peleando con él, no tuviera fuerza de No. matar ni uno. O sea, Exacto. es ni uno que Lo mochan en la primera. Y no, y que además era 50 que quedaban ya. ¿Sabes? Un asunto también que hay que tener pendiente. A veces hay gente que tiene miedo de enfrentar ciertas situaciones. Lo primero es que este muchacho sabe que los que están ahí dentro no son enemigos de Dios. No creen en el Dios de Israel. O sea, hay cosas que tú puedes mirar y decir, cónchole, pero es que todo me calcula de que Dios está a mi favor. Exacto. Entonces, ¿por qué yo voy a salir corriendo? Si Dios está a mi favor. Primero, son enemigos del pueblo. Jehová ha de darnos la victoria a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar. Correcto. Póngase en movimiento. Y de hecho, sería bueno que cada persona que está viendo este video se ponga en el lugar de cada uno de estos personajes Sí. y vea cómo puede aplicarlo a su vida. Dos cosas y con esto cierro. Número uno, recuerden que la lista de los valientes es contada tanto al inicio como al final del reinado de David. Lo interesante es que
los que serán considerados como parte del reino de valientes de Jehová, no de David, serán contados tanto al principio, o sea, serán contados al principio de su reino. Hay un grupo especial de los salvados llamado 144,000. Que esta es la lista de los valientes especiales porque atravesarán la gran tribulación. Ay, sí. Esa lista será contada al principio, pero nunca será contada al final. Porque el Señor establecerá un reino que jamás será revocado. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿tú te irías a leer algo? Sí, quiero leer algo. Y esto es un mensaje más para aquellas personas que no quieren dejar que los que vienen detrás también crezcan. Correcto. Miren esta historia. Esto se encuentra en 2 de Samuel 21, del capítulo 21 del verso 15 en adelante. Sin embargo, yo voy a leer el 17, que es lo que me interesa. Aunque se está hablando de los valientes de David, usted puede buscarlo en su Biblia. Yo sé que quizá usted no ha escuchado mucho esta historia, pero puede ser de beneficio para usted. En el verso 17 dice, voy del 16. Isbit Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 30 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas había hijo de Sabia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron, los valientes juraron, oiga bien este asunto. Entonces los valientes de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a batalla nuestro rey. No sea que nos apaguen las lámparas de Israel. Cuando usted lo lee desde arriba se da cuenta que el asunto fue que David peleando se cansó. Y estos muchachos en la batalla libran a David de la muerte. Esos muchachos, esos valientes de los que hemos estado hablando. Y ellos le dicen, jefe, ya ustedes están en otra posición, otro nivel. Déjenos nosotros la batalla. Hay gente que debe entender esto. Hay muchos jóvenes que tienen el mismo ánimo, el mismo enfoque de estos 3 muchachos que hemos hablado hoy, pero que hay que darle la oportunidad de que ellos también se desarrollen. Sí. Gracias, Gabriel. Correcto. Finalizando ya esta parte, recordando que el último de los valientes mencionados hoy se mantuvo mientras los demás corrían. Quiero leer una cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Dice lo siguiente, una de mis citas favoritas de todo el espíritu de profecía. Dice así. Repita nuevamente, Joya. Joyas de los Testimonios, sí. Tomo 2, página 31. Dice así. Muchas gracias. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Amén. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Gente, esto fue La Biblia Habla hoy. Para mí fue muy interesante. Pongan ahí abajo con cuál se identifican, cuál es ustedes el más duro de los 3. Pongan ustedes, Sama ahí abajo. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor? Y Sama. con esto aquí cerramos. Josep y Josep. Mujeres. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuál de los 3? Le llámame la atención para que los muchachos sepan cómo van a hacer la diligencia. ¡Váyase de ahí! ¡Bendiciones!